Parte 1. Mi mate volvió el día que yo estaba renovando mi vínculo con otro alfa. Mi mate volvió el mismo día que yo estaba renovando mi vínculo con otro alfa frente al mar. No regresó de noche. No regresó en secreto. No regresó roto de la manera elegante que tienen algunas historias cuando quieren que el dolor se vea bonito. Regresó a pleno sol, entre grúas, redes húmedas, cajas de sardina, olor a diésel y sal caliente, justo cuando Mauro me estaba ajustando en la muñeca el hilo de plata que usábamos para renovar nuestro lazo cada aniversario. Y yo, que llevaba 5 años aprendiendo a vivir como si mi primer amor estuviera muerto, vi bajar de un carguero a Gael Santoro con el cuello marcado por una cicatriz vieja, y entendí al instante que el pasado no se había muerto. Nomás había llegado tarde. Te está quedando chueco, le dije a Mauro sin mover la mano. Él sonrió de lado, concentrado en el nudo. Tú también me quedaste chueco, y aquí sigo. Eso me hizo soltar una risa chiquita. Éramos así. Nada solemnes. Nada teatrales. Nuestro vínculo no nació en una fiesta de linajes ni en una ceremonia llena de perfumes caros. Nació en el cansancio compartido, en la costumbre, en las veces que Mauro se quedó cuando nadie le exigía quedarse. Por eso no teníamos una marca de colmillos, como la mayoría. Teníamos un lazo civil y aromático reconocido en puerto, hilo de plata, sello de cera azul y una pequeña gota de esencia mezclada entre ambos. Elegido. Legal. Menos vistoso. Más nuestro. Yo estaba a punto de decirle que apretara menos porque la circulación de mis dedos ya estaba protestando cuando escuché el silbato del carguero Santa Ofelia entrando a Muelle 3. No volteé de inmediato. En Puerto Umbría siempre estaban entrando barcos. Atuneros, ferries de carga, lanchas de investigación, remolcadores con más historia que pintura. Lo que me hizo girar no fue el sonido. Fue el olor. Hierro oxidado. Lluvia vieja atrapada en lona. Y abajo, casi escondido, ese fondo de cedro oscuro y piel tibia que mi cuerpo reconoció antes de que mi cabeza pudiera defenderse. Se me heló la espalda completa. Mauro lo notó. Claro que lo notó. Era Alfa. Sí. Pero sobre todo era el hombre que ya había aprendido a leerme cuando ni yo me estaba soportando. Levantó la vista. Siguió mi línea de atención hacia el muelle. Y entonces lo vio también. Gael bajó por la rampa del carguero con una mochila al hombro, barba de varios días, una chamarra gris raída y la clase de mirada que solo tienen los hombres que llevan demasiado tiempo sobreviviendo en vez de vivir. Estaba más delgado, más seco, más cortado por la vida. Pero era él. Era él. Los mismos ojos negros demasiado quietos. La misma forma de caminar como si estuviera acostumbrado a la cubierta de un barco incluso sobre cemento. La misma cicatriz mínima en la ceja izquierda que se hizo a los 17 cuando quiso reparar una antena sin pedir ayuda. Mi mate muerto. Mi mate llorado. Mi mate enterrado sin cuerpo. Ahí, a 20 metros, bajo el sol asquerosamente vivo del mediodía. Se detuvo en cuanto me vio. No miró primero a Mauro. No miró a la gente del muelle. Me miró a mí. Luego sus ojos bajaron directo al hilo de plata entre mis dedos y los de Mauro. Eso fue lo que lo terminó de partir. Lo vi. No necesitaba saber olerlo para saberlo. La mandíbula se le tensó apenas. Su respiración cambió. Solo un poco. Lo suficiente para que yo entendiera que no había llegado listo para esa imagen. Pues yo tampoco estaba listo para verlo salir de entre los muertos cuando ya había reconstruido una casa en otra orilla. Lázaro, dijo. Mi nombre en su voz me golpeó peor que el mar en temporal. Porque no sonó extraño. No sonó olvidado. Sonó usado. Como si me hubiera seguido diciendo en voz baja durante años en algún sitio donde yo no podía contestar. Mauro soltó mi muñeca despacio. No se levantó de golpe. No marcó territorio. No hizo ninguna de esas estupideces alfa que otros hombres habrían confundido con amor. Solo se puso de pie a mi lado. Presente. Quieto. Como una puerta abierta que no te obliga a cruzarla. Yo también me levanté, aunque las rodillas me temblaron con una humillación que odié. El hilo de plata me colgó flojo entre la mano y la muñeca, a medio anudar. Bonita imagen. El presente incompleto justo cuando el pasado decide aparecer. La gente del muelle empezó a sentirlo antes de entenderlo. Las señoras del registro marítimo, los cargadores, los 2 vetas del puesto de papeles, hasta el viejo del hielo voltearon poquito, como si el aire se hubiera puesto más denso sin permiso. En puertos pequeños, cuando pasa algo de verdad, nadie necesita explicación. Primero cambia el olor del silencio. Gael dio un paso hacia nosotros. Luego otro. Yo quería moverme.
No pude. No por amor. No por nostalgia. Por puro shock. Porque hay personas que se quedan incrustadas en la química del cuerpo aunque las hayas convertido en duelo. Y cuando regresan no te preguntan si ya estabas listo. Nomás vuelven. No puede ser, murmuré. No sé si lo dije para él, para Mauro o para mí. Gael tragó saliva. Su cuello se movió bajo la barba. Y entonces vi algo que no esperaba. La vieja marca de vínculo en la base de su garganta. La mía. Tenue. Pálida. Casi borrada por los años. Pero viva. Nuestro lazo nunca se registró oficialmente porque desapareció antes de que pudiéramos legalizarlo ante Puerto. Era un vínculo de juventud, hecho entre la prisa, la necesidad, el amor y la arrogancia de creer que el tiempo sobraba. Una mordida secreta. Una promesa física. Una torpeza hermosa y feroz que luego quedó suspendida en mitad de ninguna parte cuando lo declararon desaparecido en mar abierto. Yo también seguía llevando la cicatriz. Escondida bajo la clavícula. Dormida la mayor parte del tiempo. Hasta ese momento. Porque cuando lo vi, ardió. No mucho. Lo suficiente para que me diera náusea. Mauro se dio cuenta. No hizo comentario. Solo bajó muy poquito la mano. Listo por si yo necesitaba sostenerme sin pedirlo. Gael miró ese gesto. Y por primera vez desde que bajó del barco, yo vi algo más que sorpresa en su cara. Vi comprensión. Dolorosa, inmediata, completa. Llegué tarde, dijo. Yo solté una risa seca. No, llegaste años después. Eso le pegó exacto donde debía. Bien. No me dio alivio. Pero bien. Gael asintió una vez, como si yo acabara de pronunciar una sentencia que él llevaba ensayando desde antes de poner un pie en el muelle. Sí, contestó. Años después. Mauro me miró apenas de reojo. No para interrumpirme, para dejarme elegir. Yo lo agradecí en silencio porque si algo me había dado él en 5 años era eso, el derecho a decidir incluso cuando decidir dolía. ¿Quieres que me quede o me vaya?, murmuró Mauro, solo para mí. Ni siquiera su voz tenía celos. No más claridad. Y eso casi me rompió más que la aparición de Gael. Porque de pronto tenía a un alfa del pasado volviendo como un cadáver al que le crecieron piernas. Y al alfa del presente dejándome espacio sin castigarme por necesitarlo. Quédate, dije. Mauro asintió. Gael oyó. Claro que oyó. Su cara no cambió mucho. Pero sí lo suficiente para que yo supiera que entendió exactamente el peso de esa sola palabra. Quédate. No a él. A otro. Entonces, por fin, preguntó lo obvio. ¿Están vinculados? Levanté la muñeca con el hilo a medio cerrar. ¿Tú qué crees? Silencio. Grúa al fondo. Gaviotas gritando. Metal golpeando metal. La vida siguiéndose con una grosería impresionante mientras el mundo se me partía enfrente. Gael miró el hilo de plata otra vez. Luego a Mauro. Después volvió a mí. No se puso agresivo. No reclamó. No dijo sigue siendo mío. Gracias a Dios. Porque si lo hubiera hecho, le habría estampado el sello marítimo en la frente. Lo que dijo fue peor. Más humano. Más difícil. Pensé que estabas muerto para mí también, admitió. Y ahí entendí que esa conversación no se iba a resolver en el muelle, ni con orgullo, ni con una sola verdad. Porque el hombre al que había llorado 5 años no venía oliendo a venganza. Venía oliendo a cansancio, sal vieja y culpa. Y cuando el pasado no regresa como monstruo, sino como herida mal cerrada, defenderse se vuelve mucho más difícil. No aquí, dije al final. Gael bajó la mirada un segundo. Asintió. Dime dónde. Mauro. Al lado de mí. No se movió. Yo tampoco. El hilo de plata seguía sin anudar. Mi vínculo presente colgando a medio terminar mientras mi viejo mate respiraba enfrente como una prueba viva de que el duelo a veces también miente. Se me hizo un hueco horrible en el estómago. Porque hasta ese momento yo creía que la pregunta más difícil de mi vida ya había pasado. No. La pregunta más difícil acababa de bajar de un barco. Y no era si todavía amaba a Gael. Era peor. Era si iba a permitir que su regreso volviera a romper lo que Mauro y yo habíamos construido con años de honestidad, paciencia y cosas pequeñas. Lo miré a los ojos por primera vez sin la niebla del shock. Y entonces supe algo aún más peligroso. Gael no había vuelto para pelear por mí. Había vuelto porque algo mucho peor que el amor lo estaba persiguiendo. Y si yo no lo escuchaba, esa sombra nos iba a alcanzar a los 3. Parte 2. Antes de Mauro, antes de la plata, yo le había entregado mi vida a un alfa que olía a tormenta. Antes de Mauro,
Yo ya había amado como se ama a los 20, con una fe estúpida y una certeza que no te cabe en el cuerpo. Gael Santoro no llegó a mi vida como llegan los hombres que se sienten importantes. No me persiguió, no me deslumbró, no me eligió en una fiesta. Se sentó frente a mí en la escuela náutica de Puerto Umbría, me robó medio sándwich de atún y me dijo que yo tomaba apuntes como si la costa dependiera de mi letra. No depende de mi letra, le contesté. Depende de que gente como tú no confunda una boya con decoración. Se rió. Así empezó. Yo era Omega, hijo de fareros retirados, estudiante de cartografía marina y registros de corriente. Él era Alfa, mecánico en formación, hijo de pescadores rotos por el mar y con una obsesión ridícula por arreglar motores que ya merecían entierro. Nos hicimos amigos a la velocidad exacta con la que se arruinan las personas destinadas a quererse mucho. Café barato antes de clase. Manos manchadas de grasa y tinta. Noches en el rompeolas viendo la espuma golpear pilotes como si el mar también estuviera practicando furia. Gael tenía ese tipo de calma rara que solo parecen tener los hombres que ya crecieron sabiendo que nadie les va a regalar nada. No imponía. Tampoco fingía suavidad. Era directo. Práctico. Tenía humor seco. Y conmigo se volvía distinto. Más atento. Más lento. Como si tuviera cuidado de no tocar demasiado rápido algo que intuía frágil aunque yo me pasara la vida entera negándolo. La primera vez que me besó olía a lluvia retenida, cable mojado y mandarina. Yo llevaba 2 horas ayudándolo a reparar la luz de posición de una lancha escuela, y ya estábamos los dos hartos del viento. Me bajé de la proa, resbalé un poco, me agarré de su camisa y nos quedamos así, demasiado cerca, con el atardecer pudriéndose naranjas sobre el agua. Si te beso ahorita, me dijo, ¿me vas a aventar al mar? Depende. ¿De qué? De si me preguntas como Alfa o como Gael. Nunca le había visto la cara tan seria. Como Gael. Entonces sí. Nos besamos con el puerto oliendo a diésel y sal como si el romanticismo siempre hubiera sido un invento de gente que nunca se besó donde de verdad vive la costa. Lo nuestro no duró poco. Eso también duele. No fue un error de 2 meses al que luego puedas llamarle confusión. Duramos 3 años. 3 años de estudios, turnos, trabajos, ciclos acomodados con paciencia y una confianza tan cotidiana que terminó pareciéndonos eterna. Nos vinculamos a los 22. No por accidente. No por edad salvaje. Lo decidimos un domingo en la caseta vieja del Faro Sur, donde subíamos cuando necesitábamos ver el mar sin gente. Yo llevaba semanas nervioso porque mis ciclos se habían vuelto más intensos cerca de él y Gael. En vez de apurar, solo repetía que no haríamos nada que se pareciera a una urgencia disfrazada de destino. Si me marcas, le dije esa tarde, no quiero que sea por instinto. Quiero que sea porque mañana, con frío y café malo, lo seguirías queriendo. Gael me sostuvo la cara con esas manos siempre un poco ásperas de trabajar motores y me respondió sin grandilocuencia, que era una de las cosas por las que más lo amaba. Mañana, con frío, café malo y tu insoportable por no dormir, también. La mordida dolió. Claro. Pero debajo del dolor vino esa oleada absurda, caliente, animal, que te hace entender por qué en el Omegaverse la gente sigue creyendo que el cuerpo a veces sabe cosas que la cabeza tarda años en aceptar. Yo quedé marcado. Él también. Y pensé, como todos los idiotas enamorados del mundo, que eso nos blindaba contra la pérdida. ¡Qué frase tan joven! Blindados. No existe tal cosa. El accidente pasó 2 años después. O eso le llamaron. Accidente. Todavía me da náusea la palabra. El Alcyon, barco de mantenimiento costero donde Gael trabajaba como técnico temporal, desapareció en una tormenta de fondo mientras intentaba asistir un remolque de combustible cerca de arrecifes bajos. Hubo fuga, explosión parcial y señal cortada. Recuperaron 2 cuerpos. 3 hombres sobrevivieron. 4 quedaron como desaparecidos en mar. Gael entre ellos. No encontraron cadáver. Solo restos. Metal. Una bota. Un trozo de chaqueta. La libreta de bitácora con mitad de páginas deshechas por sal. Eso era peor que la muerte limpia. Porque al dolor le gusta volver donde no hay cierre. Yo lo esperé meses. Primero como se espera algo razonable. Luego como se espera un milagro. Después ya no sé ni cómo llamarlo. Me volví la persona más insoportable del puerto. Preguntando listas, revisando avisos, oliendo muelles como si la sal me fuera a devolver partículas de él. La marca en mi cuerpo no terminó de enfriarse nunca, pero sí se volvió una quemadura muda.
El vínculo no se rompió del todo porque no había muerte confirmada con restos biológicos suficientes. Tampoco seguía vivo de verdad. Quedó suspendido, como una puerta que nadie cierra, pero nadie cruza. Eso me enfermó más de lo que admití entonces. No físicamente al principio, en la cabeza, en el orgullo, en el modo en que empecé a desconfiar de cualquier futuro que no oliera a él. Por 2 años viví así, trabajando en la oficina de mareas del puerto, durmiendo mal, evitando EADS con regulación médica y fingiendo que la vida podía sostenerse solamente con costumbre y café. Hasta que llegó Mauro. Y lo odié un poco al principio, solo por existir en el momento equivocado. Parte 3. No me enamoré de Mauro por olvidar a Gael. Me enamoré porque Mauro nunca me exigió que lo hiciera. Mauro Beltrán no apareció para salvarme. Agradezco eso. Yo ya estaba harto de los alfes que creen que acercarse a un omega roto los convierte en protagonistas de algo noble. Mauro llegó porque el archivo de mareas donde yo trabajaba necesitaba rediseñar rutas de remolque para embarcaciones pequeñas, y él era el capitán civil más preciso del puerto con menos tolerancia para el drama ajeno. Era alto, sí. Alfa, sí. Hombros de hombre que carga cosas pesadas sin hacer comentario, sí. Pero olía a humo de leña, limón partido y madera seca, no a poder. Y hablaba como si cada palabra costara trabajo y por eso las gastara bien. La primera vez que discutimos fue por un mapa. Yo había marcado una corriente lateral como transitable en temporada baja y Mauro me dijo, enfrente de 3 técnicos, que solo alguien que nunca hubiera tenido que sacar una lancha con motor herido de ese brazo de agua pondría esa línea como segura. Me le quedé viendo. Y solo alguien que jamás aprendió a leer mareas más allá del timón ignoraría una corrección batimétrica por terquedad de machito. Los técnicos se hicieron a un lado. Mauro parpadeó. Luego soltó, con 0 drama. Bueno, entonces enséñame la corrección. Eso me cayó bien. Mucho más de lo que debía. Porque la mayoría de los alfes del puerto discutían como si reconocer un dato ajeno les fuera a encoger el pecho. Mauro no. Si tenía razón, la sostenía. Si no, la cambiaba. Así de simple. Empezó a volver seguido al archivo. Primero por trabajo. Luego con café. Después con silencios. Me hacía preguntas sobre mareas, cartas viejas, naufragios históricos, y nunca una sola vez me trató como si yo fuera un omega delicado al que había que manejar con guantes. Tampoco me presionó para hablar de Gael. Eso fue decisivo. No intentó ser el hombre que me sacara del duelo. Solo se sentó lo bastante cerca para que yo recordara que seguir vivo también podía parecerse a compartir una mesa, sin que te pidieran sonreír. La primera vez que me acompañó durante un ciclo difícil fue por puro accidente logístico. Una tormenta menor cerró el acceso al barrio viejo justo cuando yo me estaba empezando a desregular y la farmacia de turno se quedó sin bloqueadores. Mauro iba pasando en camioneta, me vio pálido como fantasma y lo único que dijo fue: «Sube. Te llevo a la clínica y no te hablo si no quieres». Ni me tocó, ni me olió como oportunidad, ni hizo esa mirada de alfa útil que tanto me daba asco. Nomás me llevó. Se quedó afuera. Me consiguió suero cuando salí. Y cuando le pedí disculpas por haberle arruinado el día, me contestó algo que todavía recuerdo porque fue la primera grieta seria en mi resistencia. No me lo arruinaste. Nomás te sentiste mal. No todo lo que pasa alrededor de un omega es una tragedia para los demás. Lázaro. Qué frase más básica. Qué brutal que nadie me la hubiera dicho así antes. No me enamoré de Mauro rápido. Me enamoré despacio. Mal. En contra de mí mismo. En las pequeñas cosas. En cómo dejaba pan dulce arriba del mapa que yo estaba corrigiendo cuando sabía que llevaba horas sin comer. En cómo nunca me preguntó por la marca de Gael hasta que fui yo quien se la enseñó una noche de calor insoportable y orgullo cansado. En cómo, cuando por fin le conté toda la historia de la alción, no me dijo ya supéralo, ni yo jamás haría eso, ni yo te cuido mejor. Solo dijo, entonces no te voy a pedir un lugar donde todavía estás en ruinas. Y cumplió. 3 años. 3 años de amistad, trabajo, broncas portuarias, vientos mal medidos, desayunos compartidos y una paciencia tan poco espectacular que terminó volviéndose amor sin avisar. Cuando me pidió vínculo, no lo hizo en un barco ni en el faro ni en ningún escenario bonito. Lo hizo en mi cocina, sentado frente a una olla de frijoles recalentados, mientras yo me quejaba porque el puerto quería privatizar un tramo de muelle pesquero. No quiero reemplazar a nadie, me dijo. Tampoco quiero quedarme afuera de tu vida por respeto mal entendido si tú ya no me quieres afuera. Yo me reí de nervio.
Eso fue la cosa menos romántica del mundo. Sí, y aún así es la mejor propuesta que me han hecho. Mauro no me pidió marca. Yo tampoco la ofrecí. Mi vínculo con Gael, aunque casi dormido, seguía dejando cicatriz. El médico del puerto fue claro. Intentar un marcaje completo nuevo sin resolver el lazo suspendido anterior podía ser peligroso, doloroso y químicamente inestable. Así que elegimos otra cosa. Una unión civil aromática, rara pero válida en costas libres. Hilo de plata. Esencia compartida. Registro legal. Casa abierta. Elección diaria. Eso construimos. No menos real. Distinto. Yo estaba orgulloso de ese amor. Deliberado. Adulto. Sin grandilocuencia. Y justo el día que íbamos a renovar nuestro 5º aniversario de vínculo, Gael volvió oliendo a tormenta sobrevivida y pasado sin enterrar. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue sentir, por un segundo espantoso, que mi cuerpo aún lo recordaba de un modo que mi presente no merecía pagar. Parte 4. Gael no volvió por mí. Volvió porque alguien sigue matando hombres en el mar. Nos reunimos esa tarde en la casa del farero jubilado que rentaba cuartos a marinos temporales y callaba mejor que cualquier notario. Mauro eligió el lugar. Ni mi casa ni la suya. Neutral. Ventanas abiertas. Salida fácil. Café malo. Muy él. Gael llegó primero. Eso me irritó más de lo razonable. Entré y ya estaba sentado en la mesa larga de madera, con una taza intacta enfrente y las manos entrelazadas como si estuviera conteniéndose físicamente para no tocar nada de lo que oliera a mí. Mauro se quedó de pie cerca de la ventana. No en medio. No desplazándome. Otra vez esa manía suya de hacer sitio en vez de reclamarlo. Yo me senté frente a Gael y fui directo a lo importante. Empieza por decirme por qué te declararon muerto si estás vivo. Gael soltó el aire despacio. Luego habló. No con frases heroicas. Con datos. Eso me tranquilizó un poco, porque la épica me da desconfianza y más si viene oliendo a mar. La noche del hundimiento de la Alcyon, Gael no fue arrastrado por una ola, ni quedó perdido en un islote, ni fue rescatado por pescadores místicos. Fue levantado inconsciente por una embarcación privada de la empresa Marea Norte, la misma que en ese tiempo manejaba contratos de combustible, salvamento y seguros marítimos de media costa. Yo ya conocía ese nombre. En el archivo de mareas aparecía asociado a rutas alteradas, reportes sucios y accidentes demasiado convenientes. Cuando desperté, dijo Gael, estaba en una clínica privada de cabotaje sin registro costero. Me dijeron que el Alcyon había explotado completo y que nadie de mi tripulación seguía vivo. Yo tenía fractura de costillas, una lesión nerviosa en el hombro y fiebre química por exposición. No me dejaron salir. Tampoco comunicarme. ¿Secuestrado? Pregunté, con la voz más dura de lo que esperaba. Él negó un poco. No al principio. Más bien retenido bajo tutela médica falsa. Luego entendí que varias aseguradoras estaban usando a sobrevivientes de ciertos accidentes para rehacer versiones del evento, mover firmas y cubrir responsabilidad empresarial. A algunos los reinsertaban con otros nombres. A otros los trasladaban hasta que dejaban de tener cómo probar quiénes eran. Yo me escapé una vez. Me regresaron. La segunda vez terminé trabajando en barcos de reparación fuera de registro solo para mantenerme vivo hasta encontrar papeles suficientes para volver con mi nombre. Yo apreté la taza entre los dedos. No por compasión, por rabia. Porque hay sistemas tan podridos que prefieren enterrar vivos a los testigos antes que pagar el costo real de una verdad. ¿Y por qué ahora? Le pregunté. ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no hace 1? Gael me sostuvo la mirada. Porque recién hace 8 meses recuperé mis documentos legales completos y porque el primer registro limpio al que pude llegar me dijo que ya no vivía solo. Que estabas vinculado. Y entonces, bajó la vista al hilo de plata que yo traía todavía en la muñeca, ya anudado. Mauro lo terminó antes de irnos a la casa del farero. No fue ceremonia. Solo cerró el nudo y me dijo, no tienes por qué dejar a medias lo que sí elegiste. Gael tragó saliva. Y entonces dudé. Silencio. Qué palabra tan insuficiente para 7 años. ¿Dudaste? Repetí, helado. Sí, porque no sabía si volver a traerte alivio o volver a abrirte una tumba. Eso casi me hizo levantarme y estrellarle la taza. Mauro habló antes. No romantics la cobardía. La habitación se quedó quieta. Yo volteé hacia él. Mauro no sonaba celoso. Sonaba exacto. Gael recibió la frase sin defensa inmediata. Bien. No la romantizo, dijo al fin.
Nomás la nombro tarde. Mauro siguió mirando por la ventana unos segundos antes de volver. Pues nómbrala completa. Dudaste porque llegaste y descubriste que ya había alguien más en la vida que creías encontrar congelada. Gael apretó la mandíbula. Sí. Me quedé callado. Porque la frase de Mauro había dicho lo que yo todavía no había querido poner en voz alta. Parte del retraso ya no era secuestro, ni burocracia, ni mar. Parte sí fue miedo a regresar y descubrirme vivo sin él. Eso dolió. Más que casi todo lo demás. No porque invalidara lo que sufrió, sino porque volvía a su historia humana. Y la humanidad siempre complica el rencor fácil. ¿Para qué volviste entonces? Pregunté después, ya cansado hasta los huesos. Si no era por mí, si no era para pedir lo que ya no tienes, ¿para qué? Gael sacó una carpeta impermeable de su mochila y la dejó sobre la mesa. Papeles. Listas de tripulación. Rutas privadas. Pólizas cruzadas. Y una libreta pequeña con el logotipo de Marea Norte. ¿Por qué siguen haciéndolo? Dijo. Los hundimientos maquillados, los cambios de identidad, los muertos convenientes. Y porque antes de volver a desaparecer yo quería dejarte a ti la prueba de que no me fui por voluntad ni te dejé por falta de amor. No se me movió la cara. Por fuera. Por dentro fue otro asunto. Porque esa es la peor crueldad del mundo. Descubrir que la persona que lloraste no te abandonó. Pero tampoco llegó a tiempo para evitar que tu dolor se volviera vida con alguien más. Mauro tomó la carpeta, revisó las primeras hojas y exhaló muy lento. Esto tumba contratos enteros de corredor costero. Gael asintió. Sí, y a varios alfes honorables que viven de cobrar por salvar barcos que antes ayudaron a hundir. Yo pasé una mano por mi cara. Demasiada información. Demasiado olor. Demasiados años metidos de golpe en una sola tarde. Entonces no volviste solo por amor, dije. Gael me miró con una tristeza que me dio ganas de escupir y abrazar al mismo tiempo. Volví porque todavía te amo y porque eso ya no era suficiente razón para aparecer así. Necesitaba traer algo que justificara haber tardado tanto. Nadie habló. Ni Mauro. Ni yo. Afuera. El mar golpeaba el malecón con esa terquedad insoportable de las cosas que siguen aunque tú te estés rompiendo. Yo no quería escucharle esa confesión. No así. No cuando al lado de la ventana estaba el hombre que sí llegó a todas las mañanas feas de los últimos 5 años. No cuando mi vida ya tenía el olor de otro café, otra cama, otro cuerpo que nunca me pidió borrar mi duelo para dejarlo entrar. Y sin embargo ahí estaba la verdad completa, por fin, sentada enfrente. Mi mate regresó no como fantasma ni como villano, sino como una herida tardía cargando pruebas y amor que ya no sabía dónde ponerse. Lo peor de todo fue esto. Una parte de mí seguía amándolo. No suficiente para querer deshacer mi presente, pero sí lo suficiente para que admitirlo me diera asco. Parte 5. Mauro no me pidió que lo eligiera. Por eso fue mucho más difícil no hacerlo. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno con horarios. Día. Revisar la carpeta de Gael con abogados marítimos, periodistas de Puerto Libre y 2 peritos de seguros que olían a tabaco rancio y oportunismo. Tarde. Sostener el archivo de mareas como si mi vida personal no se hubiera convertido en la peor marea de mi existencia. Noche. Volver a casa con Mauro y fingir que compartir cocina, ducha y cama con el hombre al que amo no se había vuelto insoportablemente más delicado desde que mi mate muerto decidió regresar a respirar. Mauro no me presionó. Ojalá lo hubiera hecho un poquito. Habría sido más fácil. Un reclamo. Un arranque de celos. Una escena. Algo que me permitiera enojarme y así simplificar el mapa. Pero no. Mauro siguió siendo Mauro. Me preguntaba si quería cenar. Me alcanzaba la toalla después de bañarme. Dormía un poco más lejos las primeras noches sin hacer escándalo, porque sabía que mi cuerpo estaba demasiado alterado con la reactivación mínima de la vieja cicatriz de vínculo y no quería que yo sintiera que tenía que responderle por culpa. Y eso, justamente, fue lo que más trabajo me costó soportar. Porque cuando alguien te ama sin usar ese amor para apretarte, te dejas solo frente a tu propia verdad. Una noche lo encontré en la cocina limpiando corvina para la cena. Yo acababa de llegar del archivo. Venía oliendo a papel húmedo, sal y el perfume desagradable de Gael todavía pegado en la ropa por haber pasado la tarde entera revisando rutas con él y con una abogada. Mauro levantó la vista. Te dejé té de manzanilla. No tengo 5 años. No. Pero traes cara de necesitar manzanilla o un delito. No pude evitar reírme. Pequeñito. Ridículo. Me dolió la ternura más que cualquier culpa. Me serví el té.
Me quedé apoyado en la mesa mirándolo limpiar pescado como si la precisión de sus manos pudiera ordenarme la cabeza. Al final fui yo quien habló. Si quieres enojarte, hazlo. Mauro siguió con el cuchillo un segundo más. Luego lo dejó. ¿Eso te ayudaría? No sé. Tal vez. Pues qué mala noticia. Hoy no traigo ganas de hacerte el trabajo más fácil a costa de ponerme peor a mí. Se secó las manos y se volvió completamente hacia mí. Lázaro, yo no necesito que jures cosas mientras estás desacomodado. Necesito que no te mientas. Ahí estaba otra vez. Esa honestidad sobria suya que nunca me deja dónde esconderme. ¿Y si la verdad es fea? Pregunté. Casi siempre lo es al principio. Tragué saliva. Odié que se mereciera tanto respeto justo en el momento en que más fácil sería odiarlo. Todavía me mueve cosas, admití muy bajo. No porque quiera volver. No por compararte. Pero verlo, olerlo, escuchar ciertas frases, es como si mi cuerpo hubiera guardado una puerta que yo ya daba por tapiada. Mauro asintió como si le estuviera explicando una marejada, y no la humillación de seguir reaccionando al primer hombre que me vinculó. Eso no borra lo que tenemos. No, pero lo complica. Sí. ¿Y eso no te rompe? Ahí sí lo vi cansarse. No de mí. De sostenerse bien. Mauro pasó una mano por su nuca. Claro que me rompe un poco. Soy alfa, no piedra. Escucharte decir que todavía te mueve algo el hombre que te marcó primero no es precisamente mi fantasía de martes. Se me hizo un nudo de culpa tan fuerte que tuve que dejar la taza. Pero él siguió, antes de que yo abriera la boca para disculparme por existir en conflicto. Pero también sé distinguir entre memoria, cuerpo y elección. ¿Y tú? Hasta ahora, me has elegido. No te voy a castigar por tener sistema nervioso. Me tuve que sentar. Ahí mismo, en la silla de la cocina, como un idiota vencido por una frase sensata. No sé qué hice para merecerte, murmuré. Mauro soltó una media sonrisa triste. Nada. Así funciona el amor bien hecho. No se gana por points. Lloré. Poquito. En silencio. Con una rabia enorme porque yo quería una respuesta más fácil. Más masculina. Más primitiva. Algo tipo lo saco del puerto si quieres. En vez de eso tenía un alfa que entendía la diferencia entre ser elegido y ser comparado. Y eso, aunque debería haberme dado paz, me obligó a mirar de frente lo único que seguía sin resolver. Yo sí necesitaba hablar una vez, en serio, con Gael. No por romance, no por cierre bonito, por honestidad. Lo cité al día siguiente en el Faro Sur. Nuestro faro, o lo que alguna vez fue nuestro antes de volverse solo una estructura blanca azotada por el salitre donde yo ya no subía por nostalgia, sino porque nadie tiene derecho exclusivo sobre una vista. Gael llegó temprano, como siempre. Subimos en silencio. El faro olía a metal, viento caliente y pintura vieja. Arriba, el mar estaba gris verdoso, picado por nubes bajas. Durante un rato, ninguno habló. Después fui yo. Todavía te amé mucho tiempo después de que te declararon muerto, dije, mirando el agua. Más del que me dio orgullo admitir. Más del que me dejó sano. Y una parte de mí, cuando te vio bajar del barco, quiso correr hacia ti. Otra quiso aventarte al mar. Ninguna de las dos manda ya sobre mi vida. Gael cerró los ojos un segundo. Lo merezco. No vine a darte castigo. Vine a decirte la verdad completa porque Mauro merece que la diga completa, y yo también. Ahora sí me volteó a ver. El viento le movía la chamarra. Se veía más viejo que la primera vez. No arruinado. Madurado a golpes. Te quise como se quiere una primera costa. Continué. Pensé que eras el lugar entero. Y cuando desapareciste, me quedé viviendo como si el mar hubiera terminado ahí. Mauro no llegó a borrarte. Llegó cuando yo ya estaba cansado de ahogarme solo. Gael bajó la cabeza. No de vergüenza teatral. De dolor limpio. Ya entendí eso cuando te vi con él, dijo. La forma en que lo miraste cuando me viste a mí. No era miedo a perderme. Era miedo a que yo rompiera algo bueno. No respondí. Porque era verdad. Y en esa verdad había un respeto enorme por lo que Mauro y yo ya éramos. Gael exhaló despacio. No volví para reclamarte, Lázaro. Ni para decirte que el vínculo viejo me da derecho a algo. Vine porque si me moría otra vez sin contarte la verdad, entonces sí te habría abandonado de verdad. Eso me pegó justo donde debía. Y aún así la respuesta vino clara. Más clara de lo que esperaba. Pues ya me la contaste. Gael levantó la vista. Sí, y te creo. Su respiración se cortó apenas. Gracias.
Pero creerte no es lo mismo que volver. Silencio. Abajo. Las olas reventaron contra la escollera con una violencia hermosa e inútil. Gael tardó un poco en asentir. Luego lo hizo. Una vez. Como un hombre que ya venía preparándose para escuchar exactamente eso. Lo sé, dijo. Y ahí, en ese faro donde alguna vez creí que el amor era una línea recta entre dos cuerpos y el mar, entendí la forma final de mi duelo. No tenía que elegir entre declarar muerto el pasado o destruir el presente por respeto a lo que una vez fue. Podía hacer algo más difícil. Podía honrar que Gael fue real, fue mío y me cambió. Y aún así quedarme con el hombre que me construyó una vida donde no tuve que resucitar para ser amado. Parte 6. No volví con mi primer mate. Elegí al hombre con el que aprendí a vivir después del duelo. La investigación contra Marea Norte explotó, un mes después. Con la carpeta de Gael, mis registros de rutas y las bitácoras alteradas del corredor costero, la Fiscalía Marítima abrió causa formal por desapariciones maquilladas, seguros falsos y negligencia criminal en maniobras de rescate. Hubo cateos, detenciones, directivos corriendo como cucarachas bajo luz nueva. Y por primera vez en años, el nombre de la alción dejó de oler solo a tragedia privada. Empezó a oler a prueba. Eso no curó nada, pero acomodó culpas donde debían. Gael declaró 3 veces. Volvió a contar su supervivencia frente a gente que le tomó notas como si el dolor se pudiera archivar en carpetas color beige. Yo también declaré. Mauro me acompañó a la primera audiencia, se quedó afuera de la sala y me recibió con un café malísimo cuando salí temblando. No dijo te lo dije. No dijo ya pasó. Solo me preguntó si quería comer o manejar directo a casa. Lo besé en el estacionamiento por eso. Por la forma en que nunca intentó ponerle sentido demasiado rápido a lo que aún estaba sangrando. Gael y yo nos vimos algunas veces más. Ya no como posibilidad. Como consecuencia. A veces para revisar documentos. A veces para hablar de la marca vieja, que con su regreso había despertado lo suficiente para volverse una molestia física. Una especie de eco químico que podía reactivarme ciclos si no la tratábamos. El médico del puerto fue claro. El vínculo no está vivo, pero tampoco cerró sano. Si quieren evitar que siga interfiriendo, tienen 2 opciones. Reforzarlo o terminar de desanclarlo. Reforzarlo era imposible. No por química, por vida. Así que elegimos lo otro. Un ritual médico legal de cierre de vínculo incompleto. Raro pero permitido en Costa Libre cuando ambas partes están vivas y reconocen que el lazo ya no corresponde al presente. Lo hicimos al amanecer, en el consultorio salino de Malecón, con Mara de testigo, el médico registrando, Mauro presente por decisión mía y Gael con una calma tan triste que me dio ganas de abrazarlo y golpearlo a la vez. Me tomaron la muñeca. Revisaron cicatriz. Aplicaron la solución amarga sobre la marca. La vieja piel ardió como si alguien hubiera metido una aguja en recuerdos que yo ya creía calcificados. Gael estaba frente a mí. No dramatizó. Nomás sostuvo mi mirada. Perdón por llegar tan tarde, dijo cuando el ardor empezó a bajar. Yo respiré hondo. Mauro, al lado, no me tocó hasta que yo busqué con los dedos la costura de su camisa. Entonces sí. Solo ahí. Y perdón por haberte llorado muerto en vez de furiosamente vivo, le contesté. Gael soltó una risa rota. Te juro que preferiría que me hubieras odiado con más estilo. Eso me hizo sonreír con lágrimas. Un poquito. Lo suficiente. Cuando el médico anunció que el lazo había quedado oficialmente desanclado, no sentí paz inmediata. Sentí espacio. Como si el cuerpo por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba años trabada. Gael se fue del puerto 2 semanas después. No huyó. No desapareció. Se fue con nombre limpio, papeles nuevos y un puesto temporal con una cooperativa de rescate en Ensenada Libre que ayuda a sobrevivientes de accidentes marítimos mal registrados. Antes de irse me dejó una caja. Adentro venían 3 cosas. La libreta de bitácora de la alción, restaurada lo mejor posible. La foto más vieja que encontró de nosotros en la escuela náutica, empapados y riéndonos como idiotas junto a una boya rota, y el primer hilo rojo que usamos de chavitos para medir vientos en el faro sur. Nada más. Ni cartas enormes. Ni declaraciones finales de telenovela. Solo eso. Lo guardé. No como puerta abierta. Como historia verdadera. Mauro nunca me preguntó qué hice con la caja. Otra vez, correcto. Otra vez. Insoportable lo bien que sabe amarme. 3 meses después, frente al mismo mar donde mi mate volvió y mi pasado me explotó en la cara, Mauro y yo renovamos el vínculo otra vez.
Esta vez completo. Sin muelle lleno. Sin testigos curiosos. Solo nosotros. Mara como registro legal y el viejo del faro haciendo café como si no estuviera presenciando algo importante. No hubo marca de colmillos. La seguíamos sin querer. En lugar de eso hicimos algo nuevo. Un lazo de plata doble, uno en cada muñeca, y una firma marítima compartida en la carta de corrientes del puerto. Mauro me miró mientras yo sellaba. ¿Seguro? Preguntó. Me reí. Me encanta que aún después de todo tú sigas siendo el hombre que pregunta eso. No me contestaste. Lo miré de frente. El humo del café. El mar abajo. La luz de la mañana recortándole la cara como si hasta el día entendiera que las cosas importantes no siempre hacen ruido. Sí, Mauro. Seguro. No porque Gael haya dejado de importar en la historia de mi vida, sino porque tú eres el hombre con el que quiero seguir escribiendo la que sigue. Sus ojos cambiaron apenas. Ese mínimo ablandarse suyo que siempre parece más íntimo que un discurso. Qué bueno, murmuró. Porque yo ya estaba bastante encariñado contigo. Le estampé el sello en la mano por idiota. Luego lo besé. Meses más tarde, en una cena con lluvia afuera y pescado al horno adentro, me preguntó algo que terminó de cerrar todo. Si Gael no hubiera desaparecido, ¿habría sido feliz con él? Pensé mucho antes de responder. No porque dudara, porque la verdad requería respeto. Sí, dije al final. Creo que sí. Pero no habría sido esta felicidad. Habría sido otra vida. Y yo ya vivo esta. Mauro asintió. No pidió más. Nunca pide más cuando ya escuchó lo esencial. Eso también es amor. A veces el verdadero final no consiste en que el pasado regrese para que lo escojas. Consiste en que regrese. Lo mires de frente. Lo llores como debía llorarse y aún así te quedes donde ya aprendiste a vivir sin pedirle permiso a la nostalgia. Gael fue mi primer mar. El agua donde aprendí deseo, promesa y pérdida. Mauro fue otra cosa. No un reemplazo. No una segunda opción. Fue puerto. Madera seca. Luz baja en la cocina. La pregunta correcta en vez del gesto grandote. El hombre con el que aprendí que un vínculo elegido todos los días puede ser tan profundo como uno marcado en la piel. Y esa es la parte que más me gusta decir en voz alta ahora, por si alguien alguna vez la necesita. Que yo no traicioné a mi primer mate por seguir viviendo. Y que amar de nuevo no borró lo que una vez fue sagrado. Solo me enseñó que el corazón, igual que el mar, no se queda con una sola forma para siempre.